Audiolibro. Interferencias del holograma, lo oculto detrás de la realidad cotidiana. Prólogo, la grieta en lo real. Desde pequeños aprendemos a confiar en lo que vemos. Crecemos creyendo que la realidad es sólida, estable y predecible. Caminamos por las mismas calles, saludamos a las mismas personas, realizamos las mismas tareas, como si el mundo estuviera construido sobre una estructura firme e inmutable. Sin embargo, en algún punto de nuestra vida, todos hemos sentido una inquietud silenciosa, una sensación casi imperceptible de que hay algo que no encaja. A veces ocurre en medio de una tarde cualquiera, mientras esperamos el semáforo. Otras veces aparece en un momento de calma, cuando observamos a alguien a quien juraríamos haber visto en otro lugar. Surge como un leve temblor interno, como si el tejido de lo cotidiano tuviera una pequeña fisura. Una grieta en lo real. Esa sensación no suele durar mucho. Una fracción de segundo, un pequeño sobresalto, un pensamiento fugaz que intentamos ignorar. Pero deja una huella. Una inquietud que se mantiene en el fondo de la mente, recordándonos que la experiencia humana es más extraña de lo que aparenta. No es casual que investigadores de la conciencia, físicos teóricos y neurocientíficos coincidan en un punto: la realidad es más compleja de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y aunque sus conclusiones no siempre son las mismas, todos se acercan a un mismo límite, a un borde donde la percepción y la física parecen tocarse. Imagina un día cualquiera. Estás sentado frente a la ventana y, de repente, sientes que ya habías vivido ese instante exacto. O recuerdas un detalle que nadie más recuerda. O presientes algo antes de que ocurra. Estas experiencias, tan comunes y tan extrañas, no son simples anécdotas. Forman parte de un patrón que la ciencia aún no logra explicar por completo. La memoria humana no funciona como una cámara, pero tampoco como un simple almacén de datos. La percepción del tiempo no es lineal, aunque nuestra vida parezca seguir una secuencia ordenada. Los sentidos no registran la realidad tal cual es, construyen una interpretación basada en impulsos eléctricos. Nuestro cerebro no reproduce el mundo, lo reconstruye. Durante el siglo XX, experimentos en física cuántica comenzaron a revelar comportamientos imposibles de conciliar con nuestra intuición. Partículas que están en varios lugares a la vez. Información que parece transmitirse sin un medio físico. Sistemas que no se comportan como objetos sólidos, sino como patrones. Décadas después surgió una hipótesis desconcertante: quizás el universo no es un escenario material, sino una gigantesca matriz de información donde todo lo que percibimos es una proyección. No una ilusión, pero sí una representación. Algo parecido a un holograma. No es necesario creer completamente en esa idea para sentir su impacto. Basta con reconocer que nuestra realidad podría no ser lo que parece. Que los objetos sólidos son, en su esencia, campos de energía vacía. Que el tiempo puede comportarse como una dimensión flexible. Que la conciencia tiene un papel más profundo del que imaginamos. La ciencia no afirma que vivamos en un holograma, pero tampoco lo descarta. Lo que sí confirma es que el universo está tejido con información y que esa información se organiza en formas que estamos lejos de comprender. Quizás esa sensación de extrañeza que todos hemos experimentado sea un eco de esa estructura invisible. Un recordatorio de que el mundo cotidiano es solo la capa superficial de algo más profundo. La física moderna sugiere que la realidad podría tener múltiples niveles, como si existieran capas superpuestas. Y en ciertos momentos, cuando estamos distraídos o emocionalmente abiertos, podríamos percibir breves destellos de esas otras capas. Un déjà vu. Una intuición precisa.
Una coincidencia improbable que parece diseñada para nosotros. Una memoria que aparece sin contexto. Todas estas experiencias podrían ser señales de que el orden que percibimos no es tan perfecto como creemos. Pequeñas interferencias, leves irregularidades en la proyección. La historia del pensamiento humano está llena de intentos por comprender estas fisuras, filósofos que hablaban del velo de la realidad, místicos que aseguraban ver más allá del mundo físico, y científicos modernos que descubren patrones repetidos en escalas gigantescas y microscópicas. Cada uno, desde su perspectiva, ha intentado responder la misma pregunta: ¿qué es realmente la realidad? Si observamos con atención, lo cotidiano está lleno de pistas. La sincronía entre personas que no se conocen. La forma en que un pensamiento parece anteceder un evento. La improbable sucesión de hechos que conducen a un encuentro crucial. La certeza inexplicable de haber estado antes en un lugar. Estos momentos parecen insignificantes, pero cuando los analizamos desde una perspectiva más amplia, revelan un lenguaje oculto. Un orden que se manifiesta en pequeñas señales. Tal vez no sea una casualidad que tantas personas en todo el mundo compartan experiencias similares. Quizás la razón por la que sentimos que algo no cuadra es porque, a un nivel profundo, intuimos que lo que vemos no es toda la historia. Que existe un patrón que conecta lo que vivimos, aunque aún no tengamos las herramientas para decodificarlo por completo. Este audiolibro es una exploración de esa grieta. Un viaje hacia el límite entre lo que creemos conocer y aquello que apenas comenzamos a vislumbrar. No pretende imponer respuestas, sino abrir puertas. Acompáñame a observar lo cotidiano con nuevos ojos, a buscar señales en los detalles que normalmente pasan desapercibidos. Tal vez, cuando reunamos todas esas pequeñas piezas, descubramos que esa sensación de extrañeza no es un error, sino una invitación. Una pista dejada en el borde mismo del holograma, esperando ser descifrada. Capítulo 1. La teoría del universo holográfico. Para comprender la idea del universo holográfico, primero debemos alejarnos de lo que nuestros sentidos nos dicen. La física moderna ha demostrado que la realidad que percibimos no es una réplica fiel del mundo, sino una interpretación construida por nuestro cerebro a partir de señales incompletas. En ese contexto surge una de las teorías más fascinantes del pensamiento científico contemporáneo, la posibilidad de que el universo sea, en esencia, un holograma. Esta idea no nació en la ciencia ficción, sino en investigaciones reales iniciadas a finales del siglo XX. El físico David Bohm propuso que la estructura profunda del universo podría funcionar como un holograma, un sistema donde cada fragmento contiene la información del todo. Años más tarde, físicos como Gerard Theoft y Leonard Susskind desarrollaron el principio holográfico mientras intentaban resolver problemas sobre agujeros negros. Descubrieron que la información dentro de un volumen del espacio podía describirse completamente usando datos almacenados en su superficie. Esta conclusión, comprobada matemáticamente, abrió un debate que continúa vigente: ¿y si todo lo que experimentamos es la proyección tridimensional de información que existe en otra dimensión? Para entenderlo, pensemos en un holograma tradicional. Un holograma es una imagen tridimensional creada a partir de un patrón de interferencia registrado en una superficie. Lo interesante es que, si cortamos un holograma en partes, cada fragmento sigue conteniendo la imagen completa, aunque con menos detalle. A diferencia de una fotografía, donde cada pedazo muestra solo una parte del original, en un holograma cada porción lleva impregnado el patrón total. Esta propiedad es fundamental para comprender la teoría del universo holográfico, la idea de que el universo funciona como una estructura donde cada región contiene información del conjunto. Como si todas las partes estuvieran conectadas a un nivel profundo e invisible. La física cuántica respalda esta posibilidad a través del fenómeno del entrelazamiento.
Dos partículas pueden conectarse de tal forma que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein llamó a este fenómeno acción fantasmal a distancia, pero hoy sabemos que es real y ha sido comprobado en numerosos experimentos. Esto sugiere que la información no está limitada por el espacio de la manera tradicional. Para Bohm, este tipo de comportamiento indicaba que la realidad visible es solo una manifestación superficial de un orden más profundo, un nivel oculto donde todo está interconectado. Si el universo es un holograma, eso significa que nuestra percepción tridimensional es el resultado de datos codificados en una superficie más fundamental. Este concepto puede sonar abstracto, pero tiene bases sólidas. El trabajo de los físicos Adam Brown, Thomas Hartman y otros, en modelos matemáticos relacionados con el espacio-tiempo, muestra que la geometría del universo puede describirse como una proyección de información. Incluso experimentos que intentan detectar ruido holográfico, como el holómetro de Fermilab, buscan medir pequeñas irregularidades en el espacio-tiempo que podrían revelar esa capa de información subyacente. Pero la implicación más profunda de esta teoría no está en la física, sino en la forma en que percibimos. Si el universo es una proyección, entonces los objetos, el espacio y el tiempo no serían entidades independientes, sino manifestaciones de un patrón de información. Y aquí entra en juego la conciencia. Nuestro cerebro es, en esencia, un sistema que recibe, interpreta y decodifica señales. No vemos la realidad directamente, vemos la versión que nuestro sistema perceptivo genera a partir de los datos que recibe. Si la realidad es un holograma, la conciencia sería el decodificador que transforma esa información en experiencia. La neurociencia confirma que lo que llamamos ver es un proceso más interno que externo. El cerebro reconstruye colores, formas y sonidos a partir de impulsos eléctricos. En otras palabras, no vemos el mundo, vemos un modelo del mundo creado dentro de la mente. Esto se alinea sorprendentemente bien con el principio holográfico. La conciencia podría estar traduciendo un flujo de información para construir la sensación de estar en un espacio tridimensional con un tiempo que avanza linealmente. Incluso el propio tejido del espacio-tiempo parece comportarse como un sistema de información. Investigaciones del físico Jacob Bekenstein mostraron que la cantidad de información necesaria para describir un área específica del espacio no depende del volumen, sino de la superficie. Esta conclusión, derivada del estudio de los agujeros negros, es uno de los pilares del principio holográfico. De manera inesperada, la frontera contiene los datos del interior. El límite define el contenido. La superficie es lo fundamental, el interior, la proyección. Si observamos la naturaleza con esta perspectiva, muchos fenómenos comienzan a adquirir un nuevo matiz. La simetría que se repite en diferentes escalas, desde galaxias hasta estructuras microscópicas, podría ser un reflejo de un patrón superior. La percepción del tiempo como una secuencia podría ser simplemente la forma en que decodificamos un conjunto de datos más complejo. Las conexiones inesperadas entre eventos distantes podrían ser expresiones de un orden unificado. La teoría del universo holográfico no pretende negar la realidad física, más bien sugiere que lo físico es una manifestación de algo más profundo. No dice que el mundo sea falso, sino que su naturaleza fundamental es diferente de lo que creemos. Del mismo modo que la imagen de un holograma puede ser real para quien la observa, aunque esté generada por una estructura oculta. Nuestra realidad podría ser una experiencia auténtica construida a partir de una base de información invisible. Comprender esta posibilidad cambia la forma en que interpretamos la experiencia humana. Si todo está conectado a nivel de información, entonces cada fragmento de la realidad contiene pistas del conjunto. Cada persona, cada memoria, cada pensamiento, podría ser una ventana a un orden mucho más amplio. La conciencia no sería un subproducto del cerebro, sino una pieza esencial en el proceso de decodificar el universo. Este capítulo no busca afirmar que vivimos en un holograma, sino presentar la base científica que permite considerarlo plausible.
En las próximas secciones exploraremos cómo esta visión puede ayudarnos a entender fenómenos cotidianos que todos hemos experimentado y por qué, a veces, esa grieta en lo real parece revelarnos algo más profundo de lo que imaginamos. Capítulo 2. Memoria, el archivo del holograma. La memoria siempre ha sido presentada como una especie de biblioteca personal donde se almacenan experiencias, emociones y aprendizajes. Sin embargo, lo que la ciencia moderna ha descubierto es más inquietante y más profundo. Recordar podría no ser un acto interno, sino un proceso de acceso. Una conexión momentánea a un campo de información más amplio que nosotros mismos. En lugar de archivos guardados en un rincón del cerebro, lo que llamamos recuerdos podrían ser paquetes de datos reactivados a demanda. Igual que un lector láser reconstruye una imagen holográfica iluminando un patrón que estaba disperso en una superficie. Esta idea comenzó a tomar fuerza cuando neurocientíficos observaron que los recuerdos no están contenidos en una sola región cerebral. A diferencia de un archivo digital que ocupa un espacio específico, las memorias parecen dispersarse en redes completas. Cuando se estimula cualquier fragmento de esa red, surge la experiencia completa. Este comportamiento se parece mucho a la naturaleza de un holograma, cada parte contiene información del todo. Si el cerebro fuera únicamente un almacén físico, la pérdida de una región concreta produciría lagunas definidas. Pero lo que ocurre es más extraño, incluso con daños severos, las personas recuperan memorias completas, como si la información existiera fuera del soporte biológico y el cerebro solo actuara como un intermediario. Un decodificador de un patrón mayor. Las experiencias de recuerdos espontáneos apoyan esta posibilidad. Muchas personas relatan cómo un olor, un sonido o una imagen aparentemente insignificante desencadena una memoria vívida, con detalles que no habían sido accesibles durante años. Estos episodios no ocurren por un esfuerzo de recuperación consciente, sino por un tipo de sintonización repentina. Es como si una frecuencia exacta activara una parte del holograma, permitiendo que un paquete de datos, una escena completa, un diálogo, un sentimiento, emergiera de golpe. Lo curioso es que estos estímulos pueden evocar recuerdos que la persona creía perdidos para siempre, lo que sugiere que la información no desaparece, sino que simplemente queda fuera de la zona de acceso habitual. Otro aspecto desconcertante de la memoria es su maleabilidad. Investigaciones de Elizabeth Loftus demostraron que es posible implantar recuerdos falsos con sorprendente facilidad. Personas que nunca montaron en un globo aerostático llegan a recordar el paseo con detalles sensoriales, otras recuerdan haber visto sucesos que jamás ocurrieron. Esto no solo revela que la memoria es reconstrucción, sino que también implica que la información que recibimos puede interferir con el patrón original. Igual que un holograma puede deformarse si se altera el rayo de luz que lo proyecta, un recuerdo puede modificarse si entra en contacto con nuevos datos o interpretaciones. El cerebro no reproduce la memoria, la reinterpreta, la recalcula y, en ciertos casos, la reinventa. Este fenómeno abre la puerta a una idea aún más provocadora, la memoria compartida. Existen casos documentados de personas sin relación entre sí que recuerdan detalles similares de eventos que no vivieron juntas. También está el fenómeno del déjà vu, esa sensación de haber estado en un lugar o vivido una escena anteriormente. Aunque se ha intentado explicar como un fallo momentáneo de procesamiento, su persistencia a lo largo de culturas y épocas sugiere algo más profundo. Si la memoria funciona como un campo de información al que accedemos, no sería extraño que las interferencias entre personas ocurran ocasionalmente. Igual que dos radios pueden captar la misma estación cuando coinciden en la misma frecuencia, dos mentes podrían acceder al mismo paquete de datos cuando sus estados internos se alinean por un instante. La memoria colectiva también ofrece pistas. Estudios realizados en comunidades enteras muestran cómo ciertas historias o emociones parecen transmitirse sin un origen claro. No se trata solo de tradición oral, hay patrones que surgen simultáneamente en personas que jamás se han conocido. La hipótesis de un campo de información compartido no es solo metafísica.
Karl Pribram y David Bohm propusieron que la realidad podría tener una estructura holográfica y que la memoria sería una lectura de esa estructura. Según ellos, el cerebro no almacena recuerdos, los sintoniza. La información estaría distribuida en un nivel más profundo del universo, un orden implicado al que accedemos constantemente sin darnos cuenta. Cuando se analizan los casos de recuerdos modificables, aparece un elemento especialmente inquietante, la susceptibilidad humana a distorsiones no intencionales. Cada vez que recuperamos un recuerdo, lo recreamos desde cero, dejando espacio para que nuevas emociones, creencias o datos lo reconfiguren. De esta manera, los recuerdos no son fotografías estáticas, sino hologramas vivos que se reescriben cada vez que los evocamos. Esto explicaría por qué dos personas que vivieron el mismo evento ofrecen versiones completamente diferentes. No están mintiendo, están decodificando el mismo campo desde ángulos distintos, con interferencias internas únicas. Pero hay un punto aún más profundo. ¿Qué ocurre con los recuerdos que llegan sin aviso y sin conexión aparente con la vida de la persona? Hay individuos que experimentan fragmentos de escenas que no pertenecen a su biografía, lugares que nunca visitaron, voces que no reconocen, diálogos que parecen provenir de otra historia. Este tipo de experiencias, estudiadas en laboratorio, se ha interpretado como ruido neural, pero también podrían ser interferencias. Señales cruzadas dentro de un holograma inmenso donde cada conciencia funciona como un receptor. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante pero poderosa: recordar podría ser un acto de lectura del tejido mismo de la realidad. No estamos reproduciendo lo vivido, sino reingresando a un campo donde cada experiencia, cada emoción y cada interpretación permanece codificada. La memoria sería, entonces, un puente entre lo que creemos personal y un archivo universal que lo abarca todo. La mente, lejos de ser solo un contenedor, sería un decodificador de patrones sutiles que llegan desde niveles profundos del holograma. En este marco, las interferencias no serían fallas, sino señales de que no estamos aislados. Somos nodos dentro de un campo compartido, receptores conectados a un archivo mayor. Cada recuerdo, cada intuición repentina, cada sensación de familiaridad sin origen claro podría ser una prueba de que la realidad es más interdependiente de lo que imaginamos. Un recordatorio silencioso de que la memoria no está dentro de nosotros, nosotros estamos dentro de ella. Capítulo 3. Déjà vu, el eco de otra línea. El déjà vu es una de las experiencias más desconcertantes que puede vivir la mente humana. En un instante, algo cotidiano se vuelve extraño, una calle cualquiera, una conversación trivial, un gesto mínimo. Todo parece exactamente igual a algo que, estamos absolutamente seguros, ya ocurrió antes. Sin embargo, no podemos ubicar dónde ni cuándo. La sensación es tan precisa que supera cualquier explicación simple. Es como si una parte de nosotros recordara un evento que otra parte niega haber vivido. Esa división interior ha fascinado a científicos, filósofos y psicólogos durante décadas. Pero lo que sabemos hoy abre la puerta a una interpretación que va más allá de los límites tradicionales de la mente. El déjà vu podría ser un eco, una interferencia. Una desincronización momentánea dentro del holograma de la realidad. Durante años se pensó que el déjà vu era solo un error de memoria. Sin embargo, las investigaciones neurológicas han revelado un patrón más complejo. El cerebro procesa la información a diferentes velocidades y por distintas rutas. Cuando una señal llega primero al sistema de reconocimiento emocional y solo después a la percepción consciente, se produce una sensación de familiaridad sin explicación aparente. Esto ocurre en milésimas de segundo, pero el efecto es profundo, la mente interpreta la escena como algo ya vivido. Lo interesante es que esta desincronización no significa un fallo, sino una lectura doble del mismo estímulo. Como si dos flashes iluminaran el mismo punto del holograma desde ángulos ligeramente distintos. Pero hay algo más. Los estudios sobre la percepción temporal muestran que el cerebro no vive el ahora como un punto exacto. En realidad, reconstruye el presente integrando fragmentos sensoriales que llegan con mínimas diferencias de tiempo.
Esta reconstrucción crea una línea interna del tiempo que, en momentos muy específicos, puede desdoblarse. Cuando ocurre ese desdoblamiento, la mente recibe una especie de duplicado de la experiencia, un render previo que llega antes que el procesamiento completo. El resultado es la sensación de haber vivido algo que técnicamente está ocurriendo por primera vez, pero cuyo patrón ya fue leído unos instantes antes por otra capa del sistema perceptivo. Este mecanismo explicaría por qué el déjà vu dura solo unos segundos y luego desaparece sin dejar rastro. A pesar de estas explicaciones biológicas, existen fenómenos que desafían la lógica del simple error de procesamiento. Hay personas que experimentan un déjà vu acompañado de emociones intensas, como si la escena estuviera cargada de significado. Otros aseguran que durante un déjà vu pueden anticipar lo que alguien va a decir o hacer, como si accedieran a un fragmento de tiempo adelantado. Aunque no se puede afirmar que exista una capacidad predictiva real, lo que sí es claro es que estas experiencias contienen un componente de percepción expandida, como si la mente tocara dos líneas temporales al mismo tiempo. Aquí surge la hipótesis holográfica: si la realidad funciona como un campo de información distribuida, entonces el déjà vu no sería una falla, sino un desajuste momentáneo en la decodificación. Igual que cuando un holograma es mal sincronizado y muestra un doble borde, la mente podría estar percibiendo una superposición de datos. En ese instante, el patrón de la hora se mezcla con un patrón muy similar que ya fue leído antes, creando la ilusión de duplicidad temporal. Lo que sentimos como repetición sería, en realidad, la lectura simultánea de dos capas del mismo campo de información. La neurociencia ha documentado casos en los que el déjà vu se vuelve más frecuente en personas con una alta actividad en el lóbulo temporal. Esta región está vinculada con la memoria, el procesamiento emocional y la percepción del tiempo. Cuando se estimula eléctricamente esta zona, algunos pacientes reportan sensaciones intensas de familiaridad sin motivo aparente. Lo fascinante es que estas sensaciones no se limitan a recuerdos, sino a eventos completamente nuevos. Esto sugiere que la familiaridad puede generarse no solo desde la memoria, sino desde la activación de un patrón interno que coincide con el estímulo actual. En términos holográficos, es como si el cerebro recibiera un destello de una versión previa del mismo patrón y, por un instante, sintiera la superposición de ambos. Para comprender mejor esta idea, basta observar cómo funciona la percepción visual. Los ojos no ven en tiempo real, siempre están unos milisegundos por detrás. El cerebro recibe la información, la organiza y la proyecta como una imagen continua. Si en ese proceso ocurre una mínima repetición interna, se genera un eco perceptivo. Ese eco podría ser el origen de la sensación. Una doble lectura, un microbucle, un render que se repite. El déjà vu sería, entonces, la percepción consciente de un instante duplicado dentro del flujo del holograma. Pero más allá de lo científico, lo que hace tan impactante el déjà vu es su cualidad emocional. Las personas lo describen como un momento suspendido, un paréntesis en la realidad. Una capa invisible se retira por un segundo y deja ver algo familiar que no debería estar ahí. Para ilustrarlo, imagina esta escena. Vas caminando por una calle cualquiera. El sol cae en un ángulo perfecto y una conversación ajena llega a tus oídos, demasiado clara. A tu izquierda, un niño ríe, a tu derecha, una motocicleta pasa lentamente. En un segundo, todo se alinea. La luz, el sonido, el olor de la panadería cercana, el roce del viento. Sientes una certeza absoluta: esto ya había pasado. No es una sensación débil. Es contundente, profunda, inevitable. Intentas recordar cuando viviste esa escena, pero no hay respuesta. Lo buscas en tu memoria, pero allí no está. Sin embargo, algo dentro de ti jura que sí. Y entonces, igual que vino, se desvanece. La calle vuelve a ser solo una calle. El instante se disuelve como una señal que pierde fuerza. Lo que permanece es la pregunta: ¿de dónde vino esa certeza? Este tipo de experiencia es universal.
No importa la cultura, la edad ni el lugar. El déjà vu aparece como un recordatorio de que la realidad no es tan lineal como creemos. Aunque la ciencia lo explica en términos de procesamiento y sincronización, su resonancia emocional sugiere que toca algo más profundo. Tal vez no se trata de un recuerdo, sino de una alineación con un patrón que ya fue leído. Un eco que llega desde una versión previa del momento. Una señal de que el presente no es único, sino parte de un entramado más amplio de posibilidades. En este marco, el déjà vu no es un misterio aislado, sino una ventana momentánea hacia la estructura holográfica de la realidad. Un destello de que la experiencia humana quizá ocurre en múltiples capas y que, en ocasiones, esas capas se superponen. Lo que sentimos como repetición podría ser la evidencia de que el tiempo no avanza solo en una dirección y que la conciencia puede rozar otras líneas, otros momentos, otros renders del mismo patrón. Al final, el déjà vu podría ser la huella de un instante vivido dos veces, no porque haya pasado antes, sino porque el holograma lo proyectó dos veces. Un eco silencioso que nos recuerda que la realidad es más profunda, más compleja y más misteriosa de lo que nuestros sentidos alcanzan a comprender. Capítulo 4. Intuición, la antena del campo holográfico. La intuición es uno de los fenómenos más enigmáticos de la experiencia humana. Todos, en algún momento, hemos sentido una certeza inexplicable, una comprensión repentina sin haber realizado un análisis consciente. Esa sensación de sé que es así, pero no sé por qué ha sido descrita en todas las culturas, desde tiempos antiguos hasta la psicología contemporánea. Lo que sabemos hoy permite entender la intuición como una función profunda del cerebro, pero también como un canal de percepción que podría conectarnos con un campo de información más amplio. Si la realidad opera como un holograma, entonces la intuición sería la antena que nos permite leer patrones más allá de los datos inmediatos. La biología ha demostrado que el cuerpo humano está equipado con un sistema de alerta que funciona incluso antes de que la mente consciente procese la información. Estudios realizados en universidades de Estados Unidos y Europa han mostrado que el corazón puede cambiar su ritmo segundos antes de que ocurra un evento inesperado. Este fenómeno, llamado respuesta anticipatoria, revela que el organismo recibe señales que aún no llegan a la corteza cerebral. La intuición no surge de la imaginación ni de la superstición, es una capacidad de nuestro sistema para detectar microseñales, tendencias, patrones y variaciones que pasan inadvertidas para la percepción consciente. Es un radar interno que funciona silenciosamente, recogiendo información del entorno y del propio cuerpo. Sin embargo, hay casos en los que la intuición parece ir más allá de lo biológico. Personas que presienten un peligro inminente antes de que haya señales visibles. Decisiones cruciales tomadas sin datos racionales, pero que resultan ser correctas. Encuentros inesperados que nacen de un impulso súbito, como si una fuerza invisible guiara la acción. Estas experiencias han sido documentadas por psicólogos, militares, médicos y especialistas en comportamiento humano. El patrón es claro, la intuición opera como un acceso a un nivel de información que no siempre pasa por el razonamiento lógico. Aquí es donde la hipótesis holográfica adquiere fuerza. Si el universo es un campo de información distribuida, entonces cada persona sería una interfaz capaz de decodificar ciertos fragmentos de ese campo. La intuición sería la forma en que la conciencia traduce esos fragmentos en decisiones inmediatas, emociones o sensaciones físicas. No se trata de magia ni de poderes sobrenaturales, sino de un modo distinto de lectura del entorno. La mente consciente analiza, compara y deduce, la intuición, en cambio, reconoce. No sigue un camino lineal, sino que capta el patrón completo en un instante. Uno de los ejemplos más estudiados es la sensación de peligro. Antes de que un evento negativo ocurra, muchas personas reportan un malestar inexplicable, un escalofrío, un impulso de detenerse o cambiar de ruta. El cerebro subconsciente puede detectar señales sutiles, como gestos, sonidos o variaciones en la energía del ambiente que el pensamiento racional no procesa. En un contexto holográfico,
esta percepción podría entenderse como la lectura anticipada de un cambio en el campo de información. Cuando el holograma se prepara para proyectar un evento, el sistema intuitivo podría captar los primeros datos del patrón antes de que se manifieste por completo. Es una forma de sincronización entre la conciencia y el flujo del holograma. La intuición también se manifiesta en decisiones importantes tomadas aparentemente por instinto. Elecciones de pareja, cambios de trabajo, inversiones, actos creativos, giros vitales. Muchas de las decisiones más trascendentes no surgen de un análisis intenso, sino de una certeza interna que aparece de manera súbita. Quienes estudian procesos creativos y resolutivos saben que las mejores ideas no surgen en momentos de esfuerzo, sino en estados de relajación o atención suave. Esto sugiere que la intuición se activa cuando la mente se encuentra en un estado receptivo. En un sentido holográfico, la conciencia se alinea con un patrón mayor y recibe una especie de descarga de información condensada. No se trata de adivinar, sino de conectar. Incluso en lo cotidiano, la intuición se hace presente. Situaciones en las que pensamos en alguien justo antes de que llame. Momentos en los que sentimos que debemos tomar una calle distinta sin motivo aparente. Impulsos que nos llevan a decisiones rápidas y acertadas. En estos casos, lo que se activa es la capacidad de detectar coherencias y decoherencias en el campo que nos rodea. La intuición nos guía hacia lo que resuena con nuestro camino y nos aleja de lo que podría generar conflicto o tensión. Funciona como un sistema de orientación que no necesita palabras ni razonamientos. La idea de que la conciencia es un decodificador permite entender por qué la intuición es tan difícil de explicar con métodos tradicionales. La mente racional opera con límites claros, necesita datos verificables, secuencias y lógica. La intuición, en cambio, opera en un plano donde la información se recibe de manera global. En lugar de procesar fragmentos uno por uno, accede al patrón completo. Esto no significa que sea infalible, pero sí que forma parte de un mecanismo natural de percepción que la ciencia apenas comienza a explorar. Para profundizar en la idea de la intuición como antena del campo holográfico, es útil realizar un ejercicio que conecte la mente consciente con ese nivel sutil de percepción. El objetivo no es generar una experiencia extraordinaria, sino aprender a reconocer el lenguaje silencioso del propio cuerpo. Cierra los ojos unos segundos e imagina que el mundo a tu alrededor es un campo vibrante de información. Respira profundamente, dejando que el aire fluya sin esfuerzo. Siente tu cuerpo como un receptor, una estructura diseñada para captar señales. Observa tus sensaciones internas, la temperatura, la presión, el ritmo del corazón. Ahora dirige tu atención hacia una pregunta simple, algo que quieras entender sin analizar. No intentes responderla. Solo mantén la pregunta en mente y presta atención a cómo reacciona tu cuerpo. A veces la intuición se manifiesta como una expansión suave, como un alivio, como una claridad repentina. Otras veces se siente como una tensión, una contracción o un leve rechazo. El cuerpo traduce información de manera directa, sin palabras. Esa reacción es la señal. Con práctica, la intuición se vuelve más clara. La clave no está en esforzarse, sino en escuchar. Cuando la mente se aquieta, la conciencia se alinea con el holograma y las señales fluyen con mayor precisión. Aprender a confiar en esa voz interna es parte del desarrollo humano. Es una forma de integrar la lógica con la percepción sutil, el análisis con la resonancia. Al final, la intuición es uno de los vínculos más poderosos entre la mente y el campo de información del que surge la realidad. Es la herramienta que nos recuerda que somos participantes activos del holograma, no simples espectadores. Cada vez que sentimos una certeza sin explicación, cada vez que algo dentro de nosotros nos guía en silencio, estamos experimentando una conexión profunda con la estructura misma del universo. La intuición es la brújula que nos orienta en ese mar invisible de información. Una antena natural que, cuando aprendemos a usarla, nos permite navegar la realidad con mayor claridad y propósito. Capítulo 5. Coincidencias imposibles y sincronicidad.
Hay momentos en los que la realidad parece romper su propio guión. Encuentros improbables, pensamientos que se materializan, señales que aparecen en el instante justo. La mayoría los llama coincidencias, pero hay experiencias que sobrepasan lo estadísticamente aceptable. Situaciones tan precisas que invitan a pensar que existe una arquitectura invisible organizando los acontecimientos. Desde principios del siglo XX, investigadores como Carl Jung y Wolfgang Pauli propusieron que estas coincidencias significativas no eran meros accidentes, sino fenómenos que revelan un orden oculto. A este patrón lo llamaron sincronicidad. En un universo holográfico, la sincronicidad sería la prueba de que el campo de información puede acomodarse para mostrar mensajes, alineando eventos de manera exacta cuando la conciencia está preparada para percibirlos. Las coincidencias fuertes se caracterizan por un nivel de precisión que desafía cualquier explicación convencional. Una persona piensa en alguien que no ve hace años y recibe un mensaje suyo unos minutos después. Un libro cae de una estantería abierto justo en la página que responde una duda profunda. Una frase escuchada al azar coincide con un pensamiento que no se había dicho en voz alta. Estos sucesos se repiten en todas las culturas y épocas, como si la realidad tuviera la capacidad de organizarse para entregar significado. La ciencia tradicional los atribuye a patrones de atención selectiva, pero su frecuencia y profundidad sugieren que podría haber algo más, una alineación entre la mente y el campo informacional. Uno de los relatos más documentados ocurrió a comienzos del siglo pasado. Una mujer estaba en terapia con el propio Jung, relatando un sueño en el que veía un escarabajo dorado. Mientras hablaba, se escuchó un golpeteo en la ventana. Jung abrió y encontró un escarabajo, de una especie poco común en esa región. El insecto entró exactamente en el momento en que la mujer mencionaba su presencia onírica. Para Jung, aquel episodio no era casualidad, era una sincronización entre la experiencia interna de la paciente y un evento externo que reflejaba su proceso psicológico. Para la perspectiva holográfica, la escena sería un ajuste temporal del campo para alinear un símbolo interno con un acontecimiento físico, generando un mensaje preciso. Otro caso conocido ocurrió en Estados Unidos. Un hombre viajaba en un tren pensando profundamente en su abuelo fallecido. Tenía en sus manos una fotografía antigua y se preguntaba si había tomado las decisiones correctas en su vida. Al bajar del tren, un desconocido se le acercó y, sin darle tiempo a hablar, le entregó un libro que había encontrado en el asiento. El libro llevaba el nombre del abuelo escrito en la primera página, con una fecha coincidente con el nacimiento del hombre que lo recibió. No había explicación lógica. El libro no pertenecía a ningún pasajero y no estaba registrado como objeto perdido. Para él, aquella coincidencia fue más que un azar, fue un punto de inflexión. La sensación que describió después fue la de recibir una respuesta directa a su conflicto interno. Estos sucesos parecen surgir cuando la vida necesita dar un giro o cuando la mente se abre a una pregunta profunda. En esos momentos, la sincronicidad funciona como un recordatorio de que hay una estructura que va más allá de la mera sucesión de hechos. En términos holográficos, se trataría de un acomodo de líneas del holograma. Si la realidad es una proyección de información en constante actualización, entonces ciertos eventos podrían alinearse para formar patrones significativos. La conciencia, que también es parte del campo, influye en esa alineación. No crea la sincronicidad de manera literal, pero sintoniza con la información disponible, permitiendo que los eventos se organicen alrededor de un núcleo de significado. Este acomodo de líneas puede entenderse como un reordenamiento del guión holográfico. La mente formula una pregunta, busca un sentido, anhela una dirección. El holograma responde reorganizando elementos del entorno para producir una coincidencia significativa. Lo que percibimos como azar es, desde esta visión, un patrón que surge cuando la intención interna y el campo externo se encuentran en un punto de resonancia. Esa resonancia crea el espacio para que ocurra la sincronicidad. En ocasiones, estos eventos se vuelven aún más impresionantes cuando un pensamiento se transforma en realidad.
A personas de distintos lugares del mundo les ha ocurrido que imaginan una situación específica y, poco después, se concreta sin intervención directa. La psicología sugiere que estos casos pueden surgir de la atención dirigida, que atrae oportunidades relacionadas con el pensamiento predominante. Pero la teoría holográfica propone que la intención actúa como un modulador del campo, ajustando las posibilidades para que ciertos eventos tengan una mayor probabilidad de manifestarse. No se trata de controlar la realidad, sino de sintonizarse con las líneas de información que ya existen en el campo. Un ejemplo extraordinario es el caso de una mujer que buscaba una frase para tomar una decisión crucial. En su mente repetía una sola palabra: comienza. Mientras caminaba por la calle, un bus se detuvo frente a ella y en su panel digital apareció esa misma palabra. No era la ruta habitual del bus ni su mensaje habitual. Lo sorprendente fue que el sistema de paneles estaba en pruebas y nadie sabía por qué esa palabra se había activado. Para la mujer, el mensaje fue contundente. La decisión que tomó después cambió su vida por completo. Este tipo de experiencias muestran cómo la sincronicidad puede funcionar como un catalizador de cambios internos. A nivel emocional, las sincronicidades suelen venir acompañadas de una sensación de claridad repentina. Es como si una pieza faltante cayera en su lugar. Quienes las experimentan describen un estado de conexión, como si por unos segundos la realidad revelara su estructura interna. Esa sensación no es imaginaria. Estudios sobre el cerebro muestran que estos eventos activan regiones asociadas con la emoción, la memoria y la percepción del significado. La sincronicidad no solo impacta la mente, sino también el cuerpo, produciendo una respuesta integral que refuerza la idea de que el evento tiene un sentido profundo. La idea de que las sincronicidades son mensajes no implica que el universo tenga intenciones humanas, sino que la conciencia puede interpretar los patrones que emergen del campo holográfico. Cuando una persona está en un proceso interior importante, las coincidencias se vuelven más frecuentes. Es como si la realidad respondiera mostrando un camino. En lugar de ver la vida como una secuencia aleatoria, la sincronicidad permite percibirla como un entramado de símbolos y conexiones. Cada evento significativo es una pieza del mapa que la conciencia utiliza para orientarse. En el fondo, las sincronicidades revelan que la realidad no es completamente rígida. Hay momentos en que el holograma parece volverse maleable, adaptándose a la necesidad del observador. Cuando esto ocurre, se abre una ventana hacia la estructura profunda de la experiencia. La coincidencia deja de ser un accidente y se convierte en una guía. La línea de la vida se acomoda, no por azar, sino por resonancia. Y en esa resonancia, la conciencia descubre que forma parte de un tejido más amplio de significado. Las coincidencias imposibles son recordatorios de que la realidad es más flexible, más simbólica y más misteriosa de lo que pensamos. La sincronicidad no es un fenómeno aislado, sino un lenguaje. Un lenguaje que la vida utiliza para comunicarse con quienes están dispuestos a escuchar. Cuando una coincidencia llega en el momento justo, cuando una señal aparece sin explicación, es como si el holograma revelara, por un instante, su diseño oculto. Y en ese instante, comprendemos que nada está separado, que todo está conectado, y que cada paso que damos puede resonar en las líneas invisibles que tejen la estructura misma del universo. Epílogo, el mensaje detrás del velo. Durante mucho tiempo, la humanidad ha tratado de comprender la esencia última de la realidad. Algunos han buscado respuestas en la ciencia, otros en la filosofía, otros en la espiritualidad. Sin embargo, más allá de las diferencias, todos han llegado al mismo punto: existe algo que no vemos, algo que subyace detrás de cada experiencia, de cada pensamiento, de cada encuentro. Y ese algo, llamémoslo campo, trama, código o conciencia, parece susurrarnos constantemente, invitándonos a percibir más allá de la superficie. Este epílogo es una reflexión final sobre ese misterio, sobre la necesidad de cambiar la manera en que miramos el mundo y de comprender que lo esencial no es demostrar que vivimos en un holograma, sino aprender a leer sus señales.
La física moderna ha demostrado que lo sólido no es tan sólido. Los átomos son espacios casi vacíos. Las partículas existen en estados probabilísticos. La información parece ser más fundamental que la materia. Y a medida que estos descubrimientos avanzan, también evoluciona nuestra percepción. Lo que antes parecía inamovible ahora se revela dinámico, lo que creíamos fijo se muestra interconectado, lo que imaginábamos simple se vuelve profundamente complejo. Sin embargo, el gran cambio no ocurre afuera, sino adentro. Porque la clave de todo no está en intentar descifrarlo como un enigma externo, sino en comprender nuestra relación con ese tejido invisible que sostiene la existencia. La realidad cotidiana está llena de señales, de patrones que se repiten, de momentos que parecen diseñados para hacernos detener. La mayoría pasan desapercibidos porque la mente está ocupada, distraída o saturada. Pero cuando por fin hacemos silencio, cuando dejamos de mirar el mundo como una secuencia automática y comenzamos a observarlo como un lenguaje, algo profundo empieza a revelarse. Situaciones que antes parecían casuales ahora muestran intención. Encuentros aparentemente aleatorios cobran sentido. Las emociones se convierten en brújulas. Los pensamientos dejan de ser ruido y empiezan a ser guías. No porque haya magia, sino porque la conciencia, al enfocarse, ilumina conexiones que siempre estuvieron ahí. La ciencia del comportamiento afirma que el cerebro detecta patrones incluso antes de procesarlos de forma consciente. La neurociencia ha demostrado que las decisiones surgen milisegundos antes de que creamos haberlas tomado. La física cuántica sugiere que el observador modifica lo observado. Y todas estas piezas, cuando se unen, apuntan a una verdad que muchos han intuido durante siglos: participamos en la creación de nuestra experiencia, no como arquitectos todopoderosos, sino como co-creadores dentro de una estructura altamente sensible a la percepción. Es decir, el mundo responde, se ajusta, se acomoda de maneras sutiles. Y cuanto más conscientes somos de esa interacción, más evidente se vuelve. Pero no se trata de buscar milagros en cada detalle ni de obsesionarse con encontrar mensajes ocultos en cada esquina. Tampoco se trata de abandonar la lógica o reemplazar la razón por fantasías. Se trata de equilibrio. De entender que el universo es más grande que cualquiera de nuestras interpretaciones y que nuestra mente es una herramienta que apenas empieza a explorar su verdadero potencial. Vivir despierto significa aprender a sentir, a observar, a escuchar esas impresiones delicadas que aparecen cuando la conciencia se alinea con la experiencia presente. Significa reconocer que la realidad tiene capas y que la más superficial es también la más ruidosa. Bajo ella, hay un nivel más profundo donde las coincidencias ya no se sienten casuales, donde la intuición deja de ser un misterio y se vuelve una guía natural, y donde los pensamientos, emociones y acciones convergen para crear un camino coherente. A lo largo de la historia, los investigadores que exploraron los límites de la percepción humana llegaron a conclusiones similares: existe un orden oculto, una estructura que pareciera comunicarse con nosotros a través de sensaciones, impulsos, imágenes mentales o sincronías. Algunos lo llamaron campo unificado, otros mente cósmica, otros red de información. Pero más allá del nombre, el mensaje es el mismo: no estamos desconectados. Hay un puente entre la conciencia individual y la realidad externa. Y cuando prestamos atención, ese puente se activa, mostrándonos que la vida no solo ocurre, sino que también responde. Quizás el sentido de todo esto no sea comprenderlo con exactitud, ni reducirlo a una teoría perfecta. Tal vez el verdadero valor esté en aprender a percibir. A ver lo cotidiano con ojos nuevos. A notar la manera en que una idea aparece justo cuando más la necesitamos, o como un recuerdo surge en el momento exacto en que debemos tomar una decisión. O como una coincidencia inesperada puede dirigirnos hacia un cambio profundo. No porque el mundo esté diseñado para darnos instrucciones, sino porque nuestra conciencia, al expandirse, interpreta la realidad de una forma más amplia, más conectada, más sensible. Este es el mensaje detrás del velo: la vida siempre estuvo hablándonos.
El problema no era la falta de señales, sino la falta de atención. No era ausencia de sentido, sino ausencia de presencia. No era escasez de respuestas, sino exceso de ruido. Cuando despejamos ese ruido, cuando aprendemos a respirar, a observar sin juicio, a escuchar sin expectativa, la realidad se transforma. No porque cambie en esencia, sino porque por primera vez la vemos tal como es, un entramado vivo, vibrante, consciente de nuestra conciencia. El verdadero viaje comienza cuando dejamos de buscar pruebas externas y empezamos a experimentar internamente. Cuando nos permitimos sentir que formamos parte de algo vasto. Cuando comprendemos que cada pensamiento es una onda, cada emoción es un campo y cada decisión es un mensaje hacia el propio universo. No para manipularlo, sino para colaborar con él. Si algo queda después de todo este recorrido, que sea esta invitación, mira el mundo con nuevos ojos. Observa cada día como si el universo estuviera tratando de comunicarse contigo. Déjate sorprender por las pequeñas señales, por las intuiciones repentinas, por las coincidencias que llegan en el instante preciso. Porque, aunque la ciencia avance y las teorías cambien, hay una verdad que permanece: la conciencia no solo mira la realidad. La conciencia participa en ella. Y cuando comprendas esto, cuando lo sientas, entonces el velo se hará más delgado. No desaparecerá, porque forma parte del misterio. Pero desde ese momento, ya no vivirás como un espectador perdido en un mundo inmenso, sino como un viajero consciente dentro de un holograma lleno de mensajes, esperando ser descubiertos por quien esté dispuesto a ver.